ni Jesucristo solo pudo hacer un cambio. El Hijo de Dios, Jesucristo, tuvo que formar una organización. Él, el Hijo de Dios, que hacía grandes milagros, que podía darle la vuelta al planeta y ponerla con las patas para arriba, entendió que solo no podía, que tenía que hacer una organización. Y esa organización la formó él con un conjunto de hombres, de unas mujeres también, humildes, pescadores, trabajadores, gente sencilla. Todos ustedes conocen que Jesucristo tenía 12 apóstoles, ¿verdad? Era así, eran 12. ¿Cómo te lo conocen? Te digo que sí. Eran 12. El Hijo de Dios entonces formó una organización. ¿Para qué? Para buscar los objetivos en los que él creía, que estaban sintetizados en una oración que hay por ahí. O sea, la síntesis de los objetivos del Espíritu. El Padre Nuestro, que en uno de sus contenidos dice que venga Dios a hacer su voluntad aquí en la tierra, aquí en la tierra, como allá arriba en el cielo. Es decir, el reino de paz, de felicidad, de hermandad, es lo que recoge esa oración, es el programa, es el objetivo de Jesucristo. Y él entendió que había que hacer una organización para conseguir ese objetivo. Y que esa organización tenía que convocar a la mayor cantidad de gente posible para que esa gente, junto a esa organización, trabajara para conseguir el reino de Dios aquí en la tierra. Ustedes conocen muchos hombres y mujeres famosos de la humanidad. Vamos a hablar de los más conocidos, más famosos de aquí, de esta isla. Señálenme que sea uno. Uno. Un líder grande de este país, un héroe de este país, una persona respetada de este país, uno solo. No me cojan vergüenza, no soy tan viejo. No conocen a nadie. No, aquí no hay ningún gran líder, hay un gran... ¿Sí? Artista. ¿Cómo? Un artista, por eso. Victoria. Ah, de Sí, de la historia de este país. Juan Pablo Duarte. Sí, ¿alguien más? Le vamos a dejar ahí a Juan Pablo Duarte. Vamos a trabajar un tiempo con Juan Pablo Duarte. Tienen que poner atención para que le cojan el hilo. Lo que estamos buscando es que se entienda que tenemos que organizarnos para conseguir los objetivos que buscamos. ¿Entendido? Juan Pablo Duarte, que dice que es el padre de la patria. ¿Fue él solo? ¿Qué hizo él entonces? Explique eso. ¿Qué fue eso? Fundó la Trinitaria. ¿Qué es eso? Una organización que se organizaban en tríos de pareja para ¿Y qué objetivo persigue eso? la independencia nacional. No te apures que vamos a hablar de Dembow aquí también. De Vladimir Guerrero. Mire, Juan Pablo Duarte es un joven rico de la época, de su época. Hijo de comerciante de ahí, de la capital. Comerciante español, vinculado a la venta de diferentes tipos de artículos que importaba, que se producían aquí. Era una persona acomodada, Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte llegó a ser un alto oficial del ejército haitiano. Llegó a ser un hombre culto e influyente en la sociedad de la época. Pero con todas esas cualidades, él solo no iba a poder separarnos de los haitianos. No podía. Pero no pudo el Hijo de Dios. Mira a ver si Duarte iba a poder.
Entonces, para buscar el objetivo de separarnos del gobierno haitiano, construyó un partido político. La Trinitaria fue un partido político, el Partido de la Independencia Nacional. ¿Los trinitarios qué se llamaban? ¿Dice usted? La Trinitaria. Sí. Y él creó otra organización, además de la Trinitaria. Sí. ¿Cómo te llamas? Pepe. Él fundó la Trinitaria como una organización política para la separación, pero también creó otras organizaciones. Creó una organización cultural llamada La Dramática, y fundó una asociación de solidaridad y de acercamiento con la gente llamada Filantrópica, y fundó otra organización llamada el Ejército de Liberación también, porque para poder enfrentar al ejército haitiano y para poder derrotar a un ejército no puede ser ni con flores, ni con poesías, ni con pachanga, tiene que ser con otro ejército. ¿Es así? Entonces Duarte fundó un ejército también. Y al frente de ese ejército, él estaba al frente de la Trinitaria y también era el general de ese ejército constituido. Entonces vemos el primer ejemplo de Jesucristo, que tiene que formar una organización para la búsqueda de sus objetivos a nivel mundial. El ejemplo de Duarte, que aún con todas esas cualidades tuvo que formar un partido político que llamó la Trinitaria y organizar un grupo cultural que era la Dramática, un grupo de solidaridad que era la Filantrópica, y un ejército revolucionario de independencia. Tuvo que organizar todas esas cosas, porque ni una persona, oiga esto, ni una persona de manera personal y particular, ni un pequeño grupo de gente puede hacer un cambio. Los cambios no los ha hecho ni una persona de manera particular, ni un pequeño grupo de personas. Tal vez ustedes no son de ese tiempo, pero hubo una vez una publicación que se difundía mucho a nivel de la juventud en Latinoamérica, que se llama Superman. ¿Ustedes oyeron eso alguna vez? No, no son de esta época. Y el Hombre Araña. ¿Oyeron el Hombre Araña? Y a Rambo. A Rambo sí. Pues esos son cuentos de camino. Ni Superman, ni Rambo, ni el Hombre Araña, nunca pudieron hacer nada transformador, porque los grandes cambios que se han hecho en cualquier país o en el mundo lo ha hecho la gente, la mayoría, los pueblos, los oprimidos, organizados. Y puedo ponerle 5 o 6 ejemplos más. Ustedes han oído hablar de un profeta llamado Mahoma, del mundo árabe. ¿Lo han oído? No lo han oído. Por aquí no ha llegado eso. ¿Cómo es que se llama esto aquí? Semana Santa. No han oído hablar de Mahoma. Pues Mahoma fue un profeta del mundo árabe que decía: solo Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Y fue el fundador de la religión islámica. Y ese Mahoma, que decía que era el profeta de Dios, formó una organización, un ejército. Oiga esto, un ejército formó Mahoma. Y él decía: con este ejército vamos a trabajar para vencer al enemigo y convertir a la gente a esta religión. Pero no solamente lo vamos a convertir, aquí hay que pagar. Aquí hay que pagar. Metemos a la gente en la religión, pero también tienen que pagar. Y todavía la religión sigue cobrando. No solamente la religión islámica. Yo tengo un judío aquí. Sí, pero ¿cómo yo lo dice con usted? Tengo dos. Entonces vemos cómo Cristo, como Duarte, como Mahoma tienen que formar organizaciones para conseguir los objetivos que se propongan. Pero vamos a ponérsela más cerca.
Vamos a ponérsela más cerca. Ustedes han oído hablar de alguien que murió hace un par de años, llamado Fidel Castro. Levanten la mano los que han oído hablar de Fidel Castro. Claro, casi nadie. ¿Ustedes no han oído hablar de él? No, lo he escuchado aumentar, pero no lo he oído hablar de él. Ok, está muy bien. ¿Qué usted ha oído hablar de Fidel? Era el presidente de Cuba. ¿Alguien más sabe de esa figura? ¿Él se afeitaba o era un barbú? ¿Cómo? Él tenía un balbú. Él tenía un barbú. Así. ¿Cómo era él? ¿Cómo? Yo no estoy pero como Manuel, así. Era un barbú. Bueno, ya saben una cosa. Fue presidente de Cuba y también era un barbú. ¿Qué más? Ok. Miren, Fidel Castro fue abogado, fue líder estudiantil, hizo una labor de periodismo muy importante en diferentes medios, en radio, etc. Fidel Castro era hijo de un campesino rico. Tenía decenas de miles, oigan eso, decenas de miles de tareas de tierra, donde salían 4 y 5 camiones todos los días, llenos de madera de la tierra que tenía él propia o que se la tenía arrendada generales. Hijo de rico, de campesino rico. Pero él se abrazó a una teoría revolucionaria y entendió que había que salir de una dictadura que había en Cuba, dirigida por Fulgencio Batista, y que había que enfrentar el imperialismo y que había que luchar por el socialismo. Pero él con todos esos recursos, con ese liderazgo, esa capacidad, sabía que no podía hacerlo solo. ¿Qué se planteó entonces? Construir una organización. No lo hizo Jesús, no lo hizo Mahoma, no lo hizo Eduardo. Y lo hizo Fidel también, porque estamos mirando lo que el otro hace. Y cuando usted ve que la cosa sale buena, usted quiere coger por ahí también. Entonces Fidel formó una organización política y militar, que le llamó Movimiento Revolucionario 26 de Julio. Y con esa organización, 26 de julio, inició la lucha armada en las montañas para echar abajo a la dictadura de Fulgencio Batista. Y esa fue la organización. No Fidel, o el Che que estaba ahí, o el hermano de Fidel, no. Esa organización, 26 de julio, la fuerza principal que dirigió la lucha para alcanzar el objetivo de echar abajo la dictadura, conseguir la independencia y construir el socialismo. Pero tuvo que construir una organización. Una organización. Vamos a poner más ejemplos, si ustedes quieren. ¿Ustedes han oído hablar de Chávez? Sí. ¿Quién? Chávez de Venezuela. ¿No han oído hablar de él? Aquí llegan pocas noticias. Sí, ¿qué usted ha oído hablar? Tengan miedo, hablen de Chávez. ¿Cómo? Chavera, pelotero. Chávez pelotero. Sí, ¿y qué más? Era zurdo también, era zurdo. También Sí, era, ¿qué? era el presidente de Venezuela. Ah, fue el presidente de Venezuela. Y vivió aquí. Vivió aquí, por los minos, por ahí, que tuvo una novia, creo que yo. Los minos. Fue militar. Y Chávez, que fue un alto oficial del ejército de Venezuela, de las Fuerzas Armadas venezolanas, entendió que Venezuela no podía seguir siendo gobernado por una serie de partidos corruptos, que la riqueza de Venezuela, de petróleo, oro, diamantes, su biodiversidad, sus aguas, sus bosques, no podían seguir siendo robados por el imperio, que esa riqueza tiene que ser de Venezuela. Y Chávez formó una organización política. Y esa organización política la unió a otras fuerzas y sectores, participó en las elecciones que hubo en Venezuela, ganó las elecciones y después de ganar las elecciones
construyó una organización más fuerte y más poderosa que le llamó Partido Socialista Unificado de Venezuela. Esa organización, esa unidad es la que tiene a los revolucionarios y al pueblo de Venezuela en el poder, porque hicieron una organización, porque hicieron una unidad. Y le voy a poner un último ejemplo para caer entonces aquí en este país, porque aquí es que nosotros tenemos que dar una serie de objetivos y definir qué es lo que van a hacer los jóvenes y los que ya no somos jóvenes también, ¿verdad, Felipe? Ustedes han oído hablar de un país llamado Vietnam. Que la brega es, que eso haya llegado. ¿Usted ha oído hablar de eso? Diga algo ahí. Vietnam ha sido, por ejemplo, en Vietnam lo que hay es guerra, día a día. Lo que hay es Sí, muchas guerras. ¿De qué continente se Vamos a darle un aplauso a él. Vamos a darle un cafecito para coger un poquito de impulso, ¿verdad? Bueno, es el último ejemplo que le voy a poner de fuera del país para traer aquí. Vietnam fue una colonia de Francia durante 98 años, casi 100 años. Y el objetivo fundamental de ese pueblo era luchar por la independencia nacional contra Francia. Pero para poder sacar a los franceses de Vietnam, fue necesario crear una organización. Y esa organización se llamó Partido de los Trabajadores de Vietnam. Se fundó en el año 1930 y su presidente fue Ho Chi Minh. ¿No han oído hablar tampoco de eso? ¿Qué va? Estuvo aquí en el país. Que estuvo aquí en el pueblo. Ho Chi Minh. En el 1930 crearon el Partido del Trabajo de Vietnam y 15 años después, en el 1945, sacaron a los franceses. ¿Por qué? Porque hicieron una organización, construyeron un partido, construyeron un ejército, desarrollaron la guerra popular y cogieron el poder. Y después que derrotaron a los franceses en el 45, los franceses volvieron y los derrotaron en el 54. Y en el 56 se meten los yanquis allá. Y en el 73 el pueblo de Vietnam, bajo la dirección de ese partido, derrotó a los yanquis también. Y en una oportunidad los chinos se pusieron a hablar disparate y metieron unos tanques y se los derrotaron también. Porque es un pueblo organizado, es un pueblo que tiene una fuerza política y militar para defender la soberanía y la independencia. Como ustedes ven, cualquier objetivo importante de un pueblo, de una nación, para poderse alcanzar, fue necesaria que se crearan organizaciones. Y ahora le voy a hablar un poquito de aquí. Vimos lo de Duarte, pero no fue solamente lo de Duarte. El día 18 de marzo de 1861, la República Dominicana fue anexada a España. Y en el 63 se inició una guerra de resistencia nacional que se llamó Guerra de la Restauración, para sacar a los españoles de aquí. Y el pueblo construyó una organización, fue un ejército restaurador. ¿Para qué? Para derrotar al ejército de Santana y al ejército español. Y se formó también un gobierno restaurador. Estamos hablando de organización, una organización de Estado, una organización militar. Y esa unidad de este pueblo y esa organización logró derrotar, no olviden esto, a 42,000 soldados enemigos. 42,000. Del 63 al 65. Y usted va a decir, ¿pero dónde estaban esos?
43.000 soldados enemigos. Bueno, el ejército de Santana aquí tenía 12.000. Cuando empezó a desarrollarse la guerra, que los españoles no querían perder esta colonia, mandaron 10.000 soldados de Cuba, que era una colonia. 12.000 y 10.000. Mandaron 10.000 de Cuba, de Puerto Rico, que también es una colonia. ¿Cuánto van? 32.000. Y los otros 10.000 los mandaron de España. Todo a enfrentar a las fuerzas restauradoras. Y esa organización militar, y ese gobierno restaurador, y ese pueblo enfrentaron a los españoles y los mandaron a la mierda. Y ahí nos desquitamos los crímenes que cometieron contra nuestra raza indígena y contra los esclavos. A los españoles los humillamos nosotros aquí. Los que pudieron salir, salieron con los pantaloncillos cagados en la cabeza. Esos blanquitos españoles. Esa fue la realidad. Esa fue la historia. Que a muchos de ustedes no se las cuentan. Y lo que vienen diciéndole es que España es la madre patria. Eso no es lo que le dicen. La madre patria. La madre patria que mató a todos los indígenas. La madre patria que mató a miles de esclavos. Y quiere decir que esa es la madre de nosotros. Esa es la historia. La historia que dan en las escuelas, bajo la dirección del Estado. El Estado de... Bien. Pero les voy a poner un ejemplo que tal vez ustedes no se lo han puesto, no se lo han dicho. En América, el primer país que se liberó del dominio colonial fue los Estados Unidos en el año 1776. Contra Inglaterra, 1776. Que contó esa lucha de ese pueblo con el apoyo de los franceses, de los españoles y también de cientos de soldados haitianos que pelearon allá en los Estados Unidos contra los ingleses. Cientos, incluso algunos de los que lucharon en la independencia en Haití venían de la guerra de los Estados Unidos. Hicieron su experiencia allá. Y ellos se liberaron allá también fruto de esa unidad que pudieron compartir. Pero me voy a referir al caso concreto de Haití. En el año 1789, en Haití, había 40.000 blancos, 40.000 personas blancas, dueños de los ingenios, de los bosques madereros, de las riquezas, de la fábrica de ron, los ricos, de ahí de Haití. Pero esos 40.000 blanquitos se apoyaban en el trabajo de 400.000 esclavos negros, 400.000 esclavos negros, que tenían derecho a comprarlo, a venderlo, a matarlo, a torturarlo, a hacerle de todo. El problema fue que hubo una rebelión de los esclavos contra los blancos y se logró que triunfara la revolución antiesclavista, la única revolución antiesclavista del mundo que ha triunfado, la que se dio en Haití. Pero en esa sociedad haitiana hubo una contradicción muy fuerte entre los negros esclavos y los mulatos. Tenían dos sectores que incluso llegaron en un momento concreto a desarrollar una guerra civil entre mulatos que eran hijos de blancos y de negros y que tenían cierta posición económica, tenían como el 25% de la riqueza de Haití, y los negros que no tenían nada y que estaban fundamentalmente en el norte, dirigido por Toussaint Louverture, que lo ha oído mencionar seguro ustedes, a Toussaint Louverture. Y el sur estaba dirigido por tres personas fundamentales, uno llamado Rigaud, otro Pinchiná y otros mulatos que se habían entrenado, preparado y estudiado en Francia, como Alexandre Pétion y Goyer. Está en una guerra. Cuando los franceses invadieron esta isla, el 29 de enero del año 1802, que la isla estaba dirigida y gobernada por Toussaint, y a Toussaint lo deportaron,
esos dos sectores, el del norte y el del sur, que habían desarrollado una guerra civil, se unificaron contra Francia con un ejército que le llamaron ejército nativo o indígena, y pusieron como jefe de ese ejército a Jean-Jacques Dessalines. Y en el año 1804, esa organización, recuerden que le estoy haciendo énfasis que hay que estar organizado para poder alcanzar los objetivos. Esa organización, el ejército nativo o indígena, bajo el mando de Dessalines, derrotó a los franceses. Y el día 1 de enero del año 1804, Haití se proclamó como la segunda república independiente de América, derrotando a los españoles, a los franceses, que habían invadido con más de 45.000 soldados franceses esta isla, más grande que la que habían hecho los españoles. Metieron 30.000. Los franceses en el 1802 metieron aquí 45.000 soldados, y creo que le decía a uno de los compañeros que cuando terminó la guerra, que los derrotaron en Haití y después en el 8 los derrotamos aquí a los franceses. De esos 45.000 apenas llegaron 100 franceses vivos a Francia. 100. Este país está sembrado de cadáveres franceses por todas partes. Unos los mataron en la parte de Haití, otros los matamos aquí, pero la mayoría los mató una fuerza aérea muy poderosa que teníamos en aquella oportunidad, que eran los mosquitos que producían la fiebre amarilla. A tal grado que un informe que daba uno de esos gobernadores franceses decía: estamos en una situación de desesperación, los hospitales están recibiendo hasta 200 soldados todos los días. Heridos no, picados de mosquitos. Entonces, todo lo que le he narrado a ustedes, podemos concluirlo diciendo: todas las veces que los pueblos se organizaron y se unieron, lograron sus objetivos, lograron su propósito, lograron su emancipación, lograron su independencia, lograron vencer al enemigo interno o al enemigo externo. Y voy a terminar porque ya tenemos que ir, para que ustedes hablen también, pregunten y opinen. Y ahora aquí en la República Dominicana, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya no hay que hacer más nada. Ya no hay que hacer más nada en la República Dominicana. Estamos bien y felices. Estamos bien y felices donde los hospitales están abarrotados de niños, de adolescentes y de jóvenes de dengue, porque los recursos económicos que dedica el Estado, menos de un 2% del Producto Bruto Interno a salud, no da ni para comprar una jeringuilla al hospital. Estamos bien. Estamos bien en un país en el que del 66 a nuestra fecha, en aquella oportunidad había 75% vivió en el campo, y ahora hay 75% viviendo en la ciudad, debajo de los puentes, arrimados en la capital y en las grandes ciudades. Es un nivel de hacinamiento que les voy a poner un ejemplo y no crean que es una vulgaridad. Llegué un día a la casa de un amigo, una habitación que tenía alquilada un amigo en la capital, de ahí de Barahona, y llegué allá y me dio ganas de ir al baño. Quiero ir al baño, y dice: no, aquí no hay baño. Quiero mirar, no, aquí no se puede mirar, una botella. Y si quiero hacer otra cosa, en una funda. ¿Cómo? ¿Y qué hacemos esa funda? Digo: no, a las 4 de la mañana salgo y tiro la funda de mierda. ¡Sálvate como pueda! Así que estamos viviendo. Así es que estamos viviendo. Eso es vida. Yo le pregunto: ¿eso es vida? Que cuando una mujer sale embarazada, por estado de desempleo, de miseria, de falta de oportunidad,